Corría el año 1878. Danvers, Massachusetts, fue testigo del surgimiento de una majestuosa estructura en Hawthorne Hill. El Hospital Estatal de Danvers estaba destinado a ser un santuario para los enfermos mentales, un faro de esperanza. Sin embargo, su propósito pronto sería distorsionado. Se convirtió en un lugar de desesperación. El hospital, con sus extensas salas y arquitectura gótica, era imponente. Fue diseñado por el renombrado arquitecto Nathaniel Jeremiah Bradley. Él imaginó un lugar de curación, pero su visión sería corrompida. El manicomio se convertiría en un caldo de cultivo para el sufrimiento. El declive del hospital comenzó casi de inmediato. La promesa de atención compasiva fue traicionada. El peso de los prejuicios sociales contra los enfermos mentales resultó ser una carga demasiado pesada. Danvers, una vez símbolo de esperanza, descendió a una pesadilla. El manicomio se superpobló. Los recursos disminuyeron. El personal abrumado y mal equipado recurrió a métodos de tratamiento inhumanos. Danvers, una vez un santuario, se había convertido en una prisión. El Dr. Thomas Story Kirkbride, una figura prominente en la psiquiatría del siglo XIX, dejó una huella imborrable en Danvers. Como superintendente implementó un sistema de tratamiento que luego se consideraría barbárico. Sus métodos, aunque considerados progresistas en ese momento, enfatizaban el aislamiento. Se centraban en controlar a los pacientes a través del miedo y la intimidación. Kirkbride creía en los beneficios terapéuticos de separar a los pacientes del mundo exterior. Implementó una rutina estricta que dictaba cada aspecto de sus vidas. Las comidas eran silenciosas, interrumpidas solo por el tintineo de las cucharas contra los platos de metal. Los pacientes eran confinados a sus celdas durante horas y horas. La soledad, destinada a sanar, a menudo exacerbó sus condiciones. Sus métodos iban más allá del aislamiento, se utilizaban baños fríos para someter a los pacientes agitados. Las restricciones, tanto físicas como químicas, se convirtieron en algo común. Los gritos de los atormentados resonaban por los pasillos de Danvers, un escalofriante testimonio del legado de Kirkbride. Las consecuencias del régimen de Kirkbride fueron devastadoras. Los pacientes, despojados de su dignidad y sometidos a un tormento implacable, a menudo se deterioraban aún más. El manicomio, en lugar de fomentar la curación, se convirtió en un caldo de cultivo para la desesperación. El mismo aire parecía cargado de sufrimiento. En 1886, el reino de terror del Dr. Kirkbride en Danvers llegó a un abrupto y misterioso final. Murió dentro de los muros de la institución que él mismo había moldeado. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen envueltas en especulaciones, alimentando rumores de juego sucio y retribución sobrenatural. Algunos creen que Kirkbride sucumbió a un ataque al corazón, su cuerpo devastado por el estrés de su exigente puesto. Otros susurran un final más siniestro, sugiriendo que fue asesinado por un paciente enloquecido por sus tratamientos. La falta de una explicación definitiva no hace más que aumentar el escalofriante atractivo de Danvers. La muerte de Kirkbride, independientemente de la causa, marcó un punto de inflexión en la historia del manicomio. Sus sucesores, aunque incapaces de borrar la mancha de su legado, intentaron implementar métodos de tratamiento más humanos. Sin embargo, la oscuridad que él había cultivado continuó impregnando la institución, proyectando una larga sombra sobre su futuro. Las historias de su crueldad persistieron, transmitidas de generación en generación de personal y pacientes. Su fantasma, dicen algunos, todavía deambula por los pasillos de Danvers, un recordatorio constante del sufrimiento que infligió. El año 1900 trajo una nueva ola de horror a Danvers. Un incendio, iniciado en circunstancias misteriosas, arrasó el manicomio. Las llamas consumieron todo a su paso, dejando atrás un esqueleto carbonizado de la que fuera una imponente estructura. El incendio se cobró la vida de varios pacientes y miembros del personal, añadiendo sus almas a la creciente lista de víctimas de Danvers. La tragedia provocó conmoción en Massachusetts, lo que dio lugar a investigaciones y llamamientos a la reforma. Sin embargo, el manicomio, como un fénix que resurge de sus cenizas, fue reconstruido, su oscura historia aparentemente olvidada. A pesar de la reconstrucción, el incendio dejó una huella imborrable en Danvers. Puede que las llamas se hubieran extinguido, pero las sombras del pasado perduraban.
El aire se volvió más pesado, denso por el olor a humo y los recuerdos tácitos de los que se perdieron. Danvers continuó funcionando durante décadas después del incendio, su oscuro legado aparentemente ineludible. No fue hasta 1992 que el manicomio cerró finalmente sus puertas, abandonado y dejado a su suerte. El cierre, sin embargo, poco hizo para acallar las historias. Si acaso las amplificó, transformando el edificio abandonado en un imán para los investigadores paranormales y los buscadores de emociones fuertes atraídos por su macabra historia. El abandonado Hospital Estatal de Danvers, erigido como un monumento esquelético a un pasado oscuro, se convirtió en un hervidero de actividad paranormal. Los visitantes susurraban sobre voces incorpóreas que resonaban por los pasillos en ruinas, puntos fríos que desafiaban toda explicación y figuras sombrías que acechaban en los límites de la visión. Pasos pesados y deliberados parecían seguir a los visitantes mientras recorrían los laberínticos pasillos. El aire, denso por el olor a podredumbre y el peso del sufrimiento indecible, transportaba susurros de las almas atormentadas atrapadas entre los muros del manicomio. Circulaban historias de puertas que se cerraban de golpe por sí solas, objetos que se movían inexplicablemente y risas incorpóreas que resonaban por las habitaciones vacías. Algunos visitantes afirmaron haber sido tocados, arañados o incluso empujados por fuerzas invisibles. Las historias, transmitidas de boca en boca y alimentadas por fotografías granuladas de figuras espectrales capturadas entre los muros del manicomio, pintaban una imagen escalofriante de Danvers. Era un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos era delgado, donde los ecos de los horrores del pasado seguían atormentando el presente.